Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Yo espero que se hayan emocionado con el estudio de ayer y que hayan entendido en realidad ahora sí lo que sucedió en Pentecostés, lo que pasó en Pentecostés. Ayer estudiamos esas tres maravillosas obras divinas que sucedieron, pero hay algo más. Por eso dejamos este estudio aparte. El poder de Pentecostés. Muy atentos, está muy hermoso el estudio. Pentecostés estremeció profundamente, no solo a los 120 creyentes que se reunieron en Jerusalén para esperar la venida del Espíritu de Cristo, sino al mundo conocido. ¿Y cuáles son algunas de las razones de por qué Pentecostés es tan importante? Número uno, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la humanidad. Pentecostés introduce la era en la que el Espíritu será derramado en cualquiera que crea en Cristo. El apóstol Pedro anuncia en Hechos 2, 16 y 17, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. El Espíritu será derramado sobre toda persona que se arrepienta y crea en Jesucristo. Desde este momento en adelante habrá pueblo de Dios en todas partes del mundo. Considera China, donde la iglesia está creciendo más rápido hoy en día que en ninguna parte del mundo. Hace alrededor de 60 años, el presidente Mao Zedong y la banda de los Cuatro trataron de suprimir todo vestigio de la religión tradicional, incluyendo al cristianismo. Pensaron que habían tenido éxito, pero la iglesia pasó a la clandestinidad y comenzó a multiplicarse. En la década de los 80 se levantó la prohibición y los occidentales comenzaron a entrar a China. Y lo que vieron fue asombroso. La iglesia no solo había sobrevivido, había prosperado de un pequeño comienzo y a través de décadas de terrible persecución, la iglesia se había multiplicado. Nadie sabe cuántos cristianos hay hoy en China, quizás sean 100 millones o más. La iglesia se ha multiplicado más rápido en China que en cualquier otra nación en la historia. En China, los creyentes están equipados con lo que los cristianos del Nuevo Testamento tenían, una vida piadosa, llena de oración y conocimiento del Evangelio. ¿Y cuáles son los medios que el Espíritu de Dios usa para hacer crecer la iglesia? Número 2, el Espíritu de Dios liberará al mundo de las tinieblas y de la vergüenza. El Antiguo Testamento ofreció indicios y promesas de Dios de liberar al mundo de pecado, pero la responsabilidad principal de la nación de Israel era guardar viva la semilla de la fe. Reyes malvados reinaban en Israel uno tras otro, así como los falsos profetas. Las 10 tribus del norte fueron absorbidas por otras naciones y las 2 tribus del sur fueron llevadas al exilio en Babilonia durante 70 años. ¿Cómo podía sobrevivir la semilla de la fe en tal frío, largo y oscuro invierno de incredulidad? En el día de Pentecostés, las semillas de la fe en Israel comenzaron a crecer. Rápidamente un gran árbol se levantó. Fue tan grande que los pájaros del cielo hicieron nidos en sus ramas, pues de la misma manera la levadura se almacenó en Israel por siglos, pero en Pentecostés esta levadura se mezcló con harina y aumentó por todo el mundo. El arroyo de la gracia en Israel era un chorrito que se había estancado durante siglos, pero en Pentecostés se desbordó de Jerusalén a Judea y Samaria y por toda la tierra. La luz del Mesías estuvo escondida por siglos en un cajón, pero en Pentecostés el cajón se abrió y los rayos de luz brillaron e irradiaron el mundo. En tercer lugar, el Espíritu da madurez. Las prohibiciones de guisar un cabrito en la leche de su madre, la necesidad de ir a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas y la necesidad de la
circuncisión se terminaron cuando el Espíritu vino en Pentecostés. La economía mosaica había llegado a su fin. Ya no se tenía que tratar a las personas como niños, ya no necesitaban obedecer prohibiciones contra los alimentos puros e impuros. Ahora tienen el reino de Dios dentro de ellos. Sus leyes están escritas en sus corazones. Tienen un deseo interno de hacer la voluntad de Dios, como dijeron los antiguos padres de la iglesia. Donde quiera que el Espíritu de Dios obre, ahí está la iglesia de Dios. Este tiempo también marca una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. La ley se le dio a Israel desde el monte Sinaí. No mucho tiempo después de eso, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro. El pueblo bailó alrededor del becerro gritando: estos son nuestros dioses, oh Israel. Y el pueblo se desenfrenó. Cuando los levitas fueron con Moisés, él les dijo que ataran espadas a sus costados y fueran por el campamento matando a sus hermanos, amigos y vecinos. Alrededor de 3,000 personas murieron ese día en Éxodo 32, del 1 al 29. Esa fue una situación que se dio bajo el antiguo pacto y es absolutamente ajena a la práctica del nuevo pacto hoy en día. En Pentecostés las armas de guerra de la iglesia cambiaron. Pedro no gritó por venganza por el asesinato del Señor Jesús. Ya no habría más yihad o guerras santas en la dispensación del Espíritu. Nuestro pectoral es de justicia y nuestro escudo es de fe. Pedro usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mientras blandía esta espada llegó al corazón de 3,000 personas. Cuando la iglesia de Dios ha abandonado la palabra para traer la Inquisición, la hoguera y otras armas de tortura, el Espíritu de Dios la ha abandonado. Ahora, número 4, el Espíritu de Dios ahora obra más poderosamente que antes. No tenemos duda de que el Espíritu de Dios estuvo activo en los tiempos del Antiguo Testamento, ya que él estaba regenerando y santificando las mentes del remanente de Israel. ¿De qué otra manera podrían Sadrach, Mesach y Abednego haber escogido ser quemados hasta la muerte en un horno en lugar de inclinarse ante un ídolo? El Espíritu de Dios les dio las fuerzas. No obstante, la promesa a las personas en los días del Antiguo Testamento fue que en los últimos días todo el pueblo de Dios recibiría el Espíritu de Dios. No solo los reyes, los profetas y los sacerdotes que estaban espiritualmente dotados durante la antigua dispensación. De Pentecostés en adelante, incluso los siervos y las siervas serían llenos del Espíritu. La iglesia sería una comunión de santos que Cristo presentaría como una iglesia santa sin mancha ni arruga. Hace algún tiempo, 3 hombres cristianos en Turquía que habían enviado Biblias por todo el país fueron asesinados por 5 jóvenes musulmanes. ¿Y fue eso una tragedia? Claro que no, no fue una tragedia. Déjame decirte lo que es una tragedia. Hay hombres y mujeres religiosos que pasan sus tardes año tras año viendo televisión. Son personas que se jubilan antes de tiempo y dejan de asistir a las iglesias donde habían participado por años. Fueron la columna vertebral de sus congregaciones por años, pero ahora se sientan en la playa, excusándose, diciendo: es que vamos a un estudio bíblico cada semana. Eso es lo que es una verdadera tragedia. Algunos cristianos se entusiasman más con eventos culturales y deportivos que con el Evangelio de Cristo. Eso es una tragedia. En Pentecostés Dios equipó a su iglesia con poder para ser su testigo a todas las naciones. Los pecadores comenzarían a andar en el camino que lleva a la vida. A la luz de Pentecostés, entonces permíteme hacerte 4 preguntas. Escúchalas muy bien y medita y reflexiona en ellas durante este día. En todo lo que haces está tu enfoque.
en la gloria de Dios? Hazte esa pregunta durante un momento. Formula una estrategia para resistir a la tentación, para buscar crecer en conocimiento y para hablar con otros. En segundo lugar, es tu pasión que las naciones glorifiquen a Dios por medio del Evangelio. Si tu corazón no anhela que las personas perdidas sean salvas, puedo afirmar que tu corazón está en sintonía con el Señor. Cristo lloró por los pecadores de Jerusalén. Tercero, depende tu vida diaria del Espíritu Santo. Estoy caminando todos los días al mismo paso que el Espíritu. Si se retirara de mí una semana, ¿lo extrañaría? Me estoy apoyando en Él para tener dominio propio, valor, sabiduría y poder para obedecer a Dios. Y en cuarto lugar, estoy esperando que me abra una puerta para compartir el Evangelio con otros. ¿Qué acciones y palabras me ayudarán o ayudarán a las personas perdidas a buscar al Salvador? El poder del Espíritu no se nos da para que nos sintamos felices, sino para hacernos unas personas más santas, a fin de que nuestra vida pueda impactar el mundo para Cristo, reflejando su luz. Para ti, para mí, ese debería ser el significado de Pentecostés. Pero ¿sabes cuál fue lo más poderoso que pasó en Pentecostés? Ese poder, la predicación de Pentecostés. Hechos 2, 12 al 16 dice, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede y pongan atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Para entender Pentecostés debemos ir a Pedro, el intérprete autorizado e inspirado y testigo de lo que sucedió. Y Pedro le explica a la multitud que rodea a los discípulos en Pentecostés lo que les ha pasado y comienza diciendo en Hechos 2:14, pongan atención a lo que les voy a decir. Si las personas verdaderamente escucharan, entenderían cómo y por qué el Espíritu de Dios ha llegado. Pero si no escuchan a un apóstol lleno del Espíritu de Dios, tampoco escucharán a alguien que se ha levantado de los muertos. Ahora escucha esto muy bien. La iglesia está bajo ataque. ¿Lo habías pensado? Inmediatamente después de que el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, los creyentes fueron atacados. Multitudes en el templo oyeron a los discípulos hablar en idiomas que no habían conocido antes y trataron de encontrar alguna explicación común para este extraordinario milagro. Y llegaron a esta conclusión. Han estado bebiendo, están borrachos. El diablo siempre ataca a la iglesia. Él es ya sea mordaz o sutil en sus ataques, pero nunca ignora a la iglesia. Algunos cristianos dicen que nunca se defienden del ataque. Estoy de acuerdo que si nuestro propio nombre y reputación están siendo atacados, debemos responder como el Señor Jesús enseña cuando dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, en Lucas 6, 27 al 28. Pero cuando el Señor mismo es atacado, estamos llamados a defender la fe y no avergonzarnos de ser identificados con su causa. Cuando la verdad está siendo despedazada, debemos defender el Evangelio. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cómo nuestro Señor y sus apóstoles respondieron a los ataques. Por ejemplo, cuando Jesús fue acusado de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, él respondió diciendo que si fuera Satanás dándole poder, estaría apoyando un ataque contra él mismo. Eso sería una locura.
pues una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y si los fariseos afirmaban echar fuera demonios en el nombre de Dios, como lo hacía Jesús, pues entonces los diablos mismos serían sus jueces. La iglesia tiene el derecho a ser escuchada, pero si sirve a Belcebú, pierde ese derecho. Si sus líderes son borrachos, no tienen derecho a ser escuchados. Si sus líderes son inmorales, no tienen derecho a ser escuchados. Si con regularidad la iglesia toma partido contra la gente común y apoya a la aristocracia, a la política, pierde su derecho a ser escuchada. Si se ahoga a la iglesia con ceremonias, comités, cumbres, declaraciones y entrevistas, se aleja del pueblo y pierde su derecho a ser escuchada. En segundo lugar, Pedro dice que defiende a la iglesia. ¿Cómo sucedió? La iglesia primitiva era un humilde grupo de personas que estaban abrumadas con lo que habían escuchado y visto del Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio. Ahora se habían vuelto beneficiarios del Espíritu Santo y Pedro, como su portavoz autorizado, defendía sus acciones diciendo en Hechos 2:15 al 17, estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Jerusalén tenía que tomar una de dos opciones para explicar lo que había sucedido en Pentecostés. La primera opción era humanista y natural. Estos hombres han estado bebiendo y su balbuceo en lenguas extrañas es el resultado de la embriaguez. La segunda opción era que Dios había derramado su espíritu en estos hombres, dándoles la habilidad de hablar en idiomas extranjeros. Cada quien tenía que decidir cuál era la explicación para tal fenómeno, el alcohol o el cumplimiento de las palabras del profeta Joel. Y quizá tú también tienes que escoger entre estas dos opciones. Quizá te niegues a calumniar a estos hombres admirables diciendo que estaban borrachos a las 9 de la mañana del domingo. No actuaban como los borrachos que has visto en otras ocasiones. Sin embargo, no estás dispuesto a reconocer que Dios Espíritu Santo, una de las personas de la deidad, había venido sobre estos hombres y los había llenado. Existe entre estos dos extremos un comportamiento más pertinente. No podemos ser neutrales. Debemos escuchar lo que Pedro dijo y sentirnos totalmente persuadidos. Él cita al profeta Joel, quien predijo que tal evento ocurriría. Esto es, eso declaró Pedro. Dios prometió derramar su espíritu sobre la iglesia del Mesías. La gente de Jerusalén se halla ahora en un aprieto en la historia de la redención. Son testigos de un evento divino. Dios está manteniendo su palabra al cumplir sus profecías. Los estudiosos de la Escritura sabían que lo que Joel había profetizado sucedería un día y que estaría marcado por 3 características. Y ahora Pedro reta a estas personas anunciando: quiero probarles a ustedes que escudriñan las Escrituras, que esos aspectos de la profecía de Joel se han cumplido hoy y se han cumplido de las siguientes formas. Número 1. Pentecostés es un día de eventos extraordinarios. Joel escribió lo que Jehová Dios anunció acerca del día de Pentecostés en Hechos 2, 19 y 20. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Esa profecía se cumplió el viernes. El sol se dio su lugar a la oscuridad, al mediodía, el día que crucificaron a Jesús, el día que Jesús murió.
Los pájaros dejaron de cantar. La desaparición del sol no fue solo un eclipse, puesto que duró demasiado. La luna estuvo presente a la mitad del día como una gran gota de sangre en el cielo. El día se volvió noche cuando Jesús de Nazaret, a quien los judíos condenaron y ejecutaron, murió en la cruz. Y junto con todas esas maravillas en el cielo, algunos eventos catastróficos tuvieron lugar en la tierra. Un gran terremoto partió las piedras y abrió los sepulcros. Los muertos se levantaron. La gente en Jerusalén vio a estas personas resucitadas caminando por ahí. De modo que hubo señales en la tierra y prodigios en el cielo. Cuando Cristo fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba, su cuerpo fue vigilado por unos soldados que estaban alrededor de una fogata mientras la noche se hacía más fría y oscura. Ese fue el horrible escenario del Calvario, cuando 3 hombres fueron crucificados en cruces, estando Jesús de Nazaret en medio. Y esto era de todo lo que la gente hablaba después, porque en el fondo de sus almas reconocían que habían tenido parte en la muerte de Jesús. Estos prodigios en los cielos y señales en la tierra no solo sucedieron en el Calvario. Durante los 3 últimos años, la gente en Galilea, Judá y Jerusalén había sido abrumada por señales y prodigios milagrosos. Cuando Jesús nació en Belén, una brillante estrella apareció en el cielo. Hombres sabios del este siguieron la estrella desde Babilonia hasta Belén, donde vivía el niño Jesús y sus padres. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, la gente escuchó la voz de Dios hablando del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Algunos eventos milagrosos tuvieron cavidad a lo largo de la vida de Jesús. Él y sus discípulos estaban en el mar de Galilea cuando una violenta tormenta amenazaba con hundir a la barca donde estaban. Pero Jesús habló unas cuantas palabras e inmediatamente los vientos y las olas se calmaron. Sus discípulos estaban tan asombrados que clamaron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús de Nazaret también hizo milagros. Fue a una boda en Caná de Galilea cuando se acabó el vino. Jesús convirtió el vino en agua que estaba contenida en grandes tinajas y después alimentó a 5,000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces. Liberó a muchas personas de demonios y sanó a cientos de personas de ceguera, cojera, lepra y toda clase de enfermedades. Este maestro rabí sanó a tantas personas que su reputación se difundió por todo Israel. Incluso levantó de los muertos a algunas personas. La hija de Jairo es un ejemplo. Después de que murió, Jesús vino a ella, tomó su mano y le dijo: niña, levántate. En Lucas 8:54. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Una viuda de Naín estaba lamentando la pérdida de su hijo en una procesión fúnebre y Jesús se apiadó de ella y levantó al niño a la vida. Y también levantó a Lázaro, hermano de sus amigas María y Marta. Lázaro había estado en el sepulcro 3 días cuando Jesús le ordenó salir de la tumba. Lázaro salió del sepulcro con sus vendas todavía pegadas. ¿Qué clase de hombre podía resucitar a los muertos? El profeta Joel predijo que antes del gran día, cuando el Señor derramaría su espíritu sobre toda clase de personas, habría señales y prodigios en el cielo y en la tierra. ¿No había estado pasando todo esto durante 3 años antes de Pentecostés? Entonces, en Pentecostés, el viento aulló como un huracán en Jerusalén. Lenguas de fuego ardían sobre las cabezas de los seguidores de Jesús y muchos de ellos de repente hablaron en idiomas extraños para proclamar la grandeza de Dios. Ese día de eventos extraordinarios fue la culminación de los prodigios arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra. Pero hubo algo más. Escucha esto, que será el título de mañana. ¿Mm? Pentecostés fue el día de la gloria de Cristo. Uy, estará precioso. Por eso no olvides el
poder de Pentecostés. Es para que seamos testigos y que obedezcamos la gran comisión que se nos ha sido encomendada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Ahora entendemos, Señor, un poco más. Ahora entendemos, Señor, el sentido de urgencia que debe de existir en cada uno de nosotros de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, porque son tiempos de urgencia, de preparación, con todo lo que está sucediendo, tanto en Estados Unidos, que tal vez tú estás permitiendo que venga tribulación y angustia, porque es en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, donde siempre tu iglesia ha crecido. Pero tenemos el poder de tu Espíritu, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo creemos, Señor, que somos y hemos sido empoderados a través de tu Espíritu, porque ahora vive en nosotros, porque tú lo prometiste que Él estaría con nosotros todos los días hasta la eternidad, y que tú también estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, pero tu Espíritu estaría con nosotros por todo el tiempo, no solamente en la tierra, sino en la eternidad también. Hoy te damos la gloria, Señor, por ese poder de Pentecostés que vino, Señor, y que nosotros también lo recibimos por tu gracia, tu misericordia eterna. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.